Bueno, y nos acompaña Michelle, como les dije al inicio del programa. Michelle, hoy hablamos de un tema muy importante, ¿verdad? Así es. Como lo empezamos la semana pasada, vamos a conversar sobre el bullying o el acoso escolar. Para recordar un poquitito qué es esto, vamos a dar la definición. El acoso escolar es la intimidación que muchos niños o niñas ejercen sobre otros, la fuerza o el poder con que quieren controlar a sus compañeros o a sus compañeras. Esto realmente es algo que nos debe preocupar y está dándose todos los días en nuestras escuelas y colegios. No podemos seguir dejando pasar una situación, un comportamiento que realmente está afectando a muchos niños y niñas y adolescentes en nuestro país. Realmente, ¿qué es lo que podemos hacer cuando nos damos cuenta de que nuestro hijo o nuestra hija está siendo víctima de acoso escolar? Lo primero es escuchémoslos. Es muy importante prestar atención a lo que nos dicen y no solamente al lenguaje verbal, sino al no verbal. Esos comportamientos, esas actitudes, la forma en la que muchas veces se desenvuelven nos pueden dar una clave justamente para saber qué es lo que está sucediendo. Tratemos de detenernos en el momento en que ellos se acercan a nosotros. Si estamos muy concentrados mirando la televisión o tal vez estamos leyendo el periódico o realizando los quehaceres del hogar o tareas o inclusive algún trabajo, tratemos de detenernos porque es justamente en esos momentos que muchas veces ellos o ellas nos buscan y nos van a decir realmente qué es lo que está pasando. Algo muy importante y otra de las recomendaciones que les damos aquí en Mujeres del 2000, si su hijo o su hija es víctima de acoso escolar es, por favor, démosle la importancia que tiene. Muchas veces creemos que el bullying o el acoso escolar o las agresiones que se dan dentro de la escuela o el colegio es parte del desarrollo. Nuestros hijos y nuestras hijas tienen que enfrentarse a todo esto porque tienen que hacerse fuertes y tienen que aprender a defenderse, pero esto no es así. Es muy importante que logremos identificar la intensidad con que esto se está dando. Es muy triste, pero muchas veces ya cuando llegan a consulta los papás o madres de familia que tienen un hijo o una hija que están siendo víctima de acoso escolar, es cuando ya el daño psicológico es muy elevado, porque normalmente esto se empieza a dar y perdura durante mucho tiempo. Sí, y que cuando ya ellos lo manifiestan, cuando se sienten ya, como dice uno, ya no aguanto más, lo dicen, pero lo dicen después de mucho tiempo que hayan vivido la agresión. Así es, y esto es justamente algo que, como dijo usted, Maureen, es muy importante que prestemos atención, y hay que hacer una diferencia, porque si bien es cierto, es inevitable exponernos a burlas y a bromas y muchas veces a chistes groseros, no es posible que tengamos que aceptar agresión. Cuando ya la intensidad aumenta y nosotros empezamos a ver a nuestros hijos y nuestras hijas que no quieren ir a la escuela o al colegio, quieren evitar situaciones en donde tengan que socializar, los vemos muy afligidos, tristes, inclusive, como lo mencionaba el programa anterior, hay cambios drásticos del estado de ánimo, inclusive del apetito o de los ciclos de sueño, es algo que nos debe llamar la atención. No necesariamente es acoso escolar, porque eso es algo muy importante. No tenemos que decir, nuestro hijo está padeciendo esto o está teniendo estos síntomas, esto es acoso escolar. Pero sí es importante que si esto se da, busquemos el apoyo de un profesional, porque él o ella es quien nos va a ayudar a identificar si se está dando agresión dentro de la escuela. Otra de las cosas es, tenemos que acercarnos al centro, a la institución, debemos recibir el apoyo necesario. Muchas veces las instituciones públicas o privadas deciden lavarse las manos y no querer colaborarnos o decir, no, es que su hijo o su hija también lo golpeó o también a veces se burla, pero yo creo que es muy importante que tomemos conciencia, no solo los centros educativos, sino en casa, de que esto es algo que debemos detener, porque no solamente quien es víctima es a quien debemos prestarle atención, sino también a quien es agresor. Y haciendo la investigación cuando íbamos a hablar de este tema, hay otro tercer que muchas veces ni siquiera prestamos atención y es el observador. Ese también participa. Ese niño o esa niña o ese adolescente que está ahí presente mientras se da la agresión, ese niño también debe ser atendido. El testigo. El testigo. Y debemos tomar realmente las herramientas y buscar cómo lograr cambiar esto. Si nosotros nos acercamos al centro educativo, pedimos ayuda, debe haber una intervención. ¿Qué sucede muchas veces? Nuestro hijo o nuestra hija va a decir, no, mami o papi, yo no quiero porque si no me van a tachar de acusetas o del sapo de la clase. Y más bien esto muchas veces puede provocar mayor agresión.
No, porque justamente es muy diferente denunciar o acusar lo que sucede todo el tiempo y otra es denunciar una agresión. Yo creo que debemos dotar a nuestros hijos de las herramientas necesarias para identificar, no solo cuando ellos están siendo víctimas de agresión, sino cuando ellos están siendo observadores o inclusive cuando son los agresores, porque debemos trabajar de forma integral. Todos deben ser atendidos. Muchas veces el remedio es sacar al niño de la institución y eso no es la manera para poder cambiar ese comportamiento que debemos atender. Sí, porque no solamente, como dice usted, la víctima, sino también el testigo y el agresor. Porque son tres partes muy importantes que se deben de atender para poder sanar realmente el problema. Así es, y yo creo que debemos capacitar también a nuestros docentes para que ellos puedan identificar en el aula y saber qué hacer. No es violencia contra violencia, no podemos hacer eso, no podemos enseñarle a nuestros hijos a que si los golpean, golpeen también. Yo creo que es muy importante saber que cuando están siendo víctimas de un abuso o de una agresión escolar, acudir al docente, pero este docente debe saber qué tiene que hacer y debe tomar acciones, porque la mayoría de los niños, y esto lo sé porque cuando vienen a mi consulta me dicen, yo le digo a la niña o a la teacher o a la profesora, pero ella no hace nada. Y no, deben haber medidas, debemos tratar de hacer un programa dentro de la institución, establecer reglas, leyes, ojalá, y tal vez inclusive hacerlo a nivel nacional, para que sepamos que hay una ley que pueda apoyar a nuestros hijos en caso de que sean víctimas, y a quién debemos acudir en caso de que también nuestros hijos sean agresores. Claro que sí, esto es un tema muy importante y que se las trae como siempre, ¿verdad? Así es, Maureen. Bueno, Michelle, muchísimas gracias. Un gusto como siempre. Y ustedes no se me vayan, porque vamos a continuar con mucho más de Mujeres del 2000.